¿Cómo están? Ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche, Padre Santo, yo te pido por todas nosotros que nos mandes también a tu Espíritu Santo, que lo envíes en tu nombre, Señor, para que se nos quede un poquito más de lo que don Carlos nos va a hablar en este momento y que pongamos tus manos sobre de él para que su espíritu también esté con nosotros y oigamos más todo lo que él nos va a decir. Señor Jesús, en esta noche, Padre Celestial, te pido por todas nosotros, por Emi, que le pase luego su enfermedad que tiene, Padre, que le pase rápido y que no lo sienta, Señor. Y que todos nosotros estemos bien y que nos libre de ese mal que anda, Padre Celestial. Que nos libre a todos, a nuestras familias, de cada una de nosotras y a toda la gente que anda en la calle, Señor, para que ya no hayan más epidemias, Señor. Pon tus manos, Padre Celestial, porque tú sabes que donde hay 2 o 3, estás tú presente, Señor. Yo sé que tú estás en medio de nosotros y tú nos vas a escuchar, Padre. Padre, bueno, para ya todo esto, Señor, porque ya es mucho, Señor, el sufrimiento de cada una, Padre Celestial, porque cada quien sufrimos en diferente forma, Señor. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes, que nos protejas y que nos ilumine nuestra mente para seguir adelante, que nos des paciencia, fortaleza, para que cada una de nosotros sigamos nuestras vidas como tú mandas, Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Mamá María, también te saludamos con las buenas noches. Virgen Santísima, Madre, tú que estás cerca de Dios, tú que estás cerca de nuestro Padre, ayúdanos y protégenos tú también. Cúbrenos con tu manto. Pídele a Dios por nosotras, por todo el mundo, Virgen Santísima. Ayúdanos, protégenos. Ten misericordia de nosotros y perdona nuestros pecados, Virgen Santísima. Ten piedad y misericordia divina de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Amén. Buenas noches, amadas hermanas de la comunidad Madres Mónicas. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a recibir una enseñanza muy especial. Así que vamos a iniciar con una introducción antes de iniciar con el tema, porque creo que es importantísimo en este momento que hemos acumulado ya una serie de enseñanzas importantes. Hacer un breve resumen del último tema que quedó ampliado, pero que debemos seguir trabajando en él, porque sin ese tema no tendríamos nosotros, no habríamos llegado todavía a la profundidad que quiere el Señor que lleguemos en nuestra conciencia como hombres y mujeres cristianas que somos. Estas enseñanzas son para aquellos
que hemos dispuesto nuestro corazón a Jesús, lo seguimos amándolo, y porque lo amamos, lo seguimos, y lo hemos aceptado como nuestro Maestro y como nuestro Señor y Salvador. Entonces, de ahí es donde viene toda pues la perseverancia que se ha tenido en mantenerse activas dentro de todos los temas que hemos venido desarrollando. Y todos nos han dejado algo importante en nuestra vida. Tal vez no nos recordemos de todo porque ya lo hemos visto, nuestra memoria humana pues tiene sus imperfecciones, ¿verdad? Pero lo importante es de saber que lo que nos recordamos, pues que bueno, gracias al Señor que nos da esa memoria. Y si no la tenemos muy desarrollada o se nos ha ido perdiendo con la edad, no nos preocupemos porque el Espíritu Santo nos va a hacer ver la verdad de la enseñanza en el momento preciso en que nosotros la necesitemos para poner en práctica lo que Jesús nos está enseñando. Así que sentaditos y sentaditas ahí como buenas alumnas de Jesús y Virgen María, pues vamos a escuchar con atención esta pequeña introducción que el Señor ha preparado para nosotros esta noche, para que nosotros fortalezcamos esta enseñanza básica del reino de Dios. Y el título que le he puesto es el mismo título que de las palabras de Jesús, en donde nos invita a hacerse prójimo. Así se llama este espacio de enseñanza. Vamos a reflexionar unos minutos en ese hacerse prójimo. La pregunta de la hermana Dinora que hizo la vez pasada, que la respondí fuera de la grabación, entonces no quedó esa respuesta grabada. Y es importante que quede para que ustedes en cualquier momento puedan regresar a esta enseñanza y volver a retomar la importancia del hacerse prójimo, porque sin esa enseñanza bien aprendida, no podemos anunciar el reino de Dios, ¿verdad? Esa es la importancia de esta introducción. Bueno, entonces, recapitulando un poquito, que vimos en algunos temas anteriores, la parábola del buen samaritano, donde Jesús nos ha enseñado a hacernos prójimo, ¿verdad? Y ese es el horizonte que el Señor quiere abrir al mismo doctor de la ley que le hizo la pregunta, ¿verdad? Que cómo él podía accesar a la vida eterna. Y cuando Jesús le repregunta para que ayudarlo a él a que se manifieste como doctor de la ley, ¿verdad? Pues él menciona que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el alma, corazón, mente y cuerpo, y a mi prójimo como a mí mismo. Y entonces Jesús le dijo, muy bien, ve y haz lo mismo, ¿verdad? Pero como este estudioso de la ley lo que quería era como que probar a Jesús en su conocimiento y hacerlo caer en un error teológico, ¿verdad? Pues insiste con otra pregunta, o sea, no percibió la misericordia de Jesús al hacerle la repregunta. Yo me imagino las palabras que usó Jesús fueron llenas de misericordia para este hombre, pero él en la suficiencia no percibió la misericordia de Jesús en la repregunta, porque si no, no la hubiera hecho, sino que la hizo en su suficiencia, ¿verdad? Y entonces a veces así nos pasa a nosotros. Recibimos la catequesis en la misericordia de Dios que nos está teniendo paciencia para que aprendamos y pongamos en práctica lo que nos enseña, pero muchas veces nosotros lo vemos desde nuestra suficiencia, ¿verdad? De lo que ya creemos saber. Y eso impide que recibamos esa misericordia de Dios. De todas maneras, Jesús amó con misericordia a este experto en la ley, maestro de la ley, así como nos ama a nosotros. Él no nos deja de amar, ¿verdad? Porque él es misericordia. Y entonces él nos da la misericordia, aunque nosotros no la percibamos. Pero el Señor sí quiere que la percibamos, ¿verdad? Que estos ejemplos que tenemos ahí en los evangelios que nos ha dejado el Señor, escritos por la pluma del Espíritu Santo a través de los evangelistas, ¿verdad? Es precisamente para que nosotros
aprendamos lo que esas personas no lograron comprender en ese momento. Y como nosotros vimos que ya tenemos otros medios más avanzados de comunicación que nos facilitan el regresar al tema, el leer el PDF o ver de nuevo el video, todas esas herramientas hay que usarlas, hermanas, para que cumplamos con esa expectativa que tiene Jesús para nosotros. ¿Verdad? La gran expectativa que tiene de que a ver si hemos encontrado a Jesús dentro de la catequesis del anuncio del reino de Dios. A ver si hemos descubierto lo que Él ha venido a revelar, que es la misericordia del Padre. A ver si lo descubrimos o nos hemos quedado solo en la teoría de un reino de Dios o de un anuncio del reino de Dios. Cuando la esencia del reino, si no la conocemos, no podemos anunciarla. Entonces, dice que en el horizonte que se refiere a ese tipo de pensamiento que sale de lo superficial, ¿verdad? El horizonte que el Señor quiere abrir al doctor de la ley y a nosotros, quiere decir que Él quiere que veamos más allá de lo que creemos saber, ¿verdad? Entonces, le invitó al doctor de la ley a ir más allá de lo que él creía saber, de lo que él ya había aprendido a interpretar, que fuera un poco más allá. Y se lo hizo ver con misericordia. Y a todos nosotros los cristianos nos lo hace ver a través de esta enseñanza, ¿verdad? No solo a todos los cristianos, a todos los hombres. A todos los hombres invita el Señor a, a, a ampliar su horizonte de mente, ¿verdad? De esa mentalidad, para entrar en esa mentalidad espiritual de Dios que nos permite accesar al misterio de Dios. Entonces, Jesús en su misericordia no le reprocha la estrechez que tiene él de mirar y de pensar, y tampoco a nosotros. Él no nos reprocha, sino que nos está haciendo pensar primero como hizo con este hombre, ¿verdad? Lo hizo pensar para dar una respuesta, pero no lo hizo con la intención nada más de que él viniera y se sintiera muy importante porque sabía, sino lo que quería Jesús era asegurarse de que la persona iba a comprender la enseñanza que iba a recibir. Recordemos que Jesús, como maestro, ¿verdad? Y eso usted lo sabe si alguna de ustedes es maestra, pues el maestro ya sabe cuál es el tema que va a impartir. O sea, digamos, yo ya sé cuál es el objetivo del tema que hoy vamos a estudiar, porque soy el maestro. Entonces Jesús ya sabía hacia dónde iba a conducir a este doctor de la ley. Él sabía ya, y no solo a ella, a todos los que estaban con él, que eran sus discípulos y algunos seguidores, a dónde quería conducirlos con esa enseñanza, y a nosotros que nos iba a llegar por el medio del evangelio a través de la iglesia. Entonces, no nos reprocha, dice, la estrechez que tengamos en la mente, pero sí quiere abrir el horizonte de nuestra mente para que no nos quedemos solamente como que esto ya me lo sé, esto ya lo escuché, ay, ¿por qué Carlitos lo está repitiendo? ¿Verdad? Pues lo estoy haciendo porque el Señor quiere que tú pienses. Pienses primero y después sueñes, dice. Sueñes con que es posible que ese reino de Dios, esa misericordia de Dios, se puede hacer vida en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de nuestra iglesia de Guatemala y del mundo, que se puede soñar. ¿Verdad? La estrechez de mente a veces nos encierra solamente en un grupo de ideas. Y entonces ahí estamos, ¿verdad? Metidos en esos conceptos de ideas. Y el Señor dice, no, ustedes no se queden en esa idea, sino que superen esa mentalidad, ¿verdad? Y dejen que mi Espíritu Santo les abra el camino del entendimiento de los misterios de Dios, ¿verdad? Entonces, no le reprocha la estrechez al doctor, le hace pensar primero y después soñar, pues le dice, pues anda, ¿verdad? Se has respondido bien, anda entonces y haz tú lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que había él expresado, ese primero y segundo mandamiento que hemos escuchado, los mandamientos del amor, lo manda a él a ponerlo en práctica. Y lo mismo hace con nosotros. Pero muchas veces, como sucede con frecuencia en los evangelios,
Y es bueno no pasar desapercibido y deprisa en lo que se está refiriendo en el relato. Conmigo ustedes lo han ido aprendiendo y eso es lo que los sacerdotes utilizan en las grandes homilías que nos dan, que se detienen en una pequeña porción del versículo y ahí sale toda la riqueza de la enseñanza de Jesús. Pues lo mismo nos está invitando esta reflexión, ¿verdad? Que no pasar demasiado a prisa. Ah, sí, ya vimos el buen samaritano. No, vamos despacio. Entonces hoy vamos a estudiar un poquito eso como una introducción para comprender el tema que vamos a desarrollar. La respuesta a la pregunta de Jesús, ¿quién fue su prójimo? ¿Verdad? Resulta ciertamente obvia, ¿verdad? En la lectura del buen samaritano, pues la respuesta que dio el doctor de la ley dice, pues, el que tuvo misericordia con él. ¿Verdad? Eso ya lo escuchamos. O sea, pues de que el que fue prójimo de la persona que estaba necesitada fue aquel que manifestó la misericordia con esa persona. Los otros dos que pasaron, vieron y siguieron de largo, ¿verdad? Ellos no mostraron misericordia, por lo tanto, no actuaron como prójimo, ¿verdad? Y eso Jesús le quería dejar bien claro al doctor de la ley, pero hoy nos va a explicar por qué. Hoy nos va a explicar por qué esta enseñanza fue dada a través de un doctor de la ley y a través de un samaritano. Entonces, dice que eso es la respuesta, esa es evidente y cualquiera de nosotros ya la comprendió. Dice, bueno, entonces quiere decir que si yo, pues, respondo igual que este doctor de la ley, pues digo, pues el que es el prójimo fue aquel que recibió la misericordia que yo le di, ¿verdad? O sea, es aquel en el que yo tuve misericordia por él, ¿verdad? Y esa misericordia la hice práctica. Bueno, eso ya quedó claro del prójimo, ¿no? Pero lo que no es evidente, en cambio, y aquí viene el complemento de la enseñanza, es por qué el Señor hace esa pregunta, que da la vuelta al planteamiento del doctor de la ley, ¿verdad? Le cambia totalmente el sentido de lo que él había pensado que iba a hacer caer a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús invierte la perspectiva. No se trata tanto, dice, de reconocer al otro como mi semejante, sino de ser capaz de hacerme semejante al otro. Entonces aquí hay dos juegos de palabras que nosotros debemos de tener cuidado para poderlas discernir esta noche. No se trata, dice, de reconocer el otro como mi semejante. O sea, no se trata de decir, bueno, sí, ¿verdad? Él es un ser humano como yo, ¿verdad? Y es una persona, ¿verdad? Es alguien que está ahí, pues, ¿verdad? Que pobrecito fue golpeado, ¿verdad? Y que no se trata de eso, dice, de reconocer nada más a aquel que está necesitado, porque los dos religiosos que pasaron, dice que lo vieron, y cuando uno mira, reconoce, ¿verdad? Ellos reconocieron que había una persona ahí herida, eso cualquiera lo reconoce. Pero ¿qué pasa después de reconocerlo? Dice, no fueron capaces, dice, de hacerse semejantes a ellos. Quiere decir que no fueron capaces de ponerse en su lugar. No fueron capaces estos dos religiosos de ponerse en el lugar del que estaba sufriendo. Por lo tanto, no fueron afectados interiormente por su necesidad, ¿verdad? ¿Y saben por qué, hermanas? Ahorita nos explica Jesús. Ante una actitud tan estrecha que delimita, dice, el campo de acción para hacer el bien, ¿verdad? Sopesando, por ejemplo, si los demás pertenecen o no a mi grupo. O sopesando de que devuelven el favor, ¿verdad? Y entonces, el Señor sabe que en la práctica de la religión judía, en el momento de Jesús, el prójimo era toda aquella persona que presentaba una necesidad, pero que era también judío, ¿verdad? Y entonces los demás no eran prójimos. Por eso que Jesús le pone este ejemplo a un doctor de la ley, para que aprendan, ¿verdad? Que ellos mismos están limitando, dice, el campo de acción para hacer el bien. Y nosotros también, hermanas. Nosotros con nuestros prejuicios, porque esos son unos prejuicios, ¿verdad? Han hecho un juicio inicial.
Prejuicio. Hacemos juicios. Tal vez no, a ver si nos va a devolver o no el favor, ¿verdad? Porque a veces así hacemos. Yo no la ayudo porque la vez pasada la ayudé y ni siquiera gracias me dio. Así dice uno, ¿verdad? Y hizo usted un favor y ni siquiera se lo agradecieron. Pero era porque usted estaba esperando que le diera las gracias, ¿verdad? Usted quería hacer una transacción. Pues eso es lo que hacían los judíos, eran como transacciones. En el tiempo de la práctica de la religión, como los judíos la habían convertido y transmitido y lo vivían, ¿verdad? Entonces, los dos que pasaron, que eran levitas, el levita y el otro que era sacerdote, eran judíos y a quien vieron descubrieron de que no era judío. Entonces, no es de los nuestros, ¿verdad? A veces cuando decimos nosotros, es que no son de las nuestras. No es de la comunidad Madres Mónicas, ellas son de otra. ¿Verdad? No son de nuestra parroquia, son de otra parroquia. Y así, ¿verdad? Hacemos diferencias. No son católicas. Entonces ahí estamos nosotros actuando como este doctor de la ley. Entonces Jesús dice que ese campo de acción para hacer el bien no debe ser interrumpido por estos prejuicios que nosotros podemos tener. Por eso es que el Señor responde invitando a levantar la vista, a mejorar esa forma de mirar. Ya vimos nosotros y yo les voy a enviar a ustedes un video que necesito que ustedes vean este fin de semana, ¿verdad? De una enseñanza que di en otra comunidad acerca de la mirada misericordiosa de Dios. Necesito que lo vean este fin de semana. Es parte también de esta catequesis, ¿verdad? Como ya está grabado, ya no se los pienso dar de nuevo a ustedes porque ya está ahí, estuvo muy bien expuesto. Entonces yo se los voy a enviar ahí a través de Beatriz el día sábado para que ella se lo circule y por favor véanlo. ¿Verdad? Véanlo. Pueden ver con su familia porque es familiar para descubrir cuál es la mirada misericordiosa de Jesús para poder poner en práctica esto que hoy estamos aprendiendo. Bueno, entonces dice que el Señor responde que levantemos la vista, o sea, quiere que vean ese video para que se comprenda de cómo debe de, ya no es mirar, ya no es ver, ya no es observar al otro, ¿verdad? Sino que es contemplar al otro. Y es una gran diferencia, la que vamos a contemplar al prójimo, no lo vamos a ver, a mirar. Estos dos religiosos vieron, miraron, observaron al que estaba herido, ¿verdad? Pero como no era judío, no tengo nada que ver con él, ¿verdad? Pobrecito, pero yo sigo de largo. Y entonces el Señor dice, esa no es la misericordia de Dios, eso no es amar o dejar de amar al prójimo, porque la misericordia de Dios no tiene ninguna barrera y no lo impide nada que la persona reciba su misericordia. Los que hemos rezado, no sé si ustedes, me imagino que ustedes han rezado esa bellísima novena, ¿verdad? A la misericordia de Dios. Ahí mismo dice, cuando le habla a Sor Faustina, en las frases que se mencionan durante ese rezo que hacemos con todo el corazón. Si no lo han hecho, háganlo. Y si no tienen la grabación, yo se las puedo enviar también. Es maravilloso. Entonces dice Jesús a Sor Faustina, le dice, nadie se puede quedar afuera de mi misericordia, incluyendo aquel el que ha cometido los mayores errores de su vida. Los más grandes pecados está llamado a poseer y a hacer valer mi misericordia. Así es la misericordia. Y si comprendemos eso, empezamos entonces ya a comprender la profundidad de anunciar el reino de Dios, que es la misericordia de Dios. Entonces yo ya puedo, siendo misericordioso, yo puedo anunciar, y estoy de hecho anunciando el reino de Dios. Bueno, otro punto. La palabra prójimo pasa así, en lugar de calificar a un tipo de personas, en lugar de que nosotros califiquemos, este sí merece y este no merece, ¿verdad? En lugar de calificar quién merece mi atención y quién no. A veces puede ser, hermana, que le diga a alguien, mire, oremos por la hermana fulanita. Esa me cae mal. Que ore su familia, yo no voy a orar. Yo sé que con ustedes no sucede eso, pero puede que suceda
con alguna otra persona que usted tal vez ni conoce. Ay, no, orar por ese, no. Ay, no. Peor es otro. ¿Verdad? Tal vez con el ejemplo que le puse de este señor Castro, usted no quiere orar por él, porque su corazón todavía no hay esa amplitud para orar por una persona que ha cometido tanto error. ¿Verdad? Pero el Señor nos dice que la palabra prójimo no es para calificar a ninguno y escoger aquel que merezca mi atención, sino que se convierte, dice en la enseñanza de Jesús, en una cualidad que debe de tener nuestro corazón, porque esa cualidad la tiene el corazón misericordioso eucarístico de Jesús. Entonces, en lugar de calificar, es una cualidad que yo le pido al Señor que me la derrame para que yo pueda tener en mi corazón misericordioso eucarístico, después de comulgar con Jesús, esa capacidad, ¿verdad?, de saber quién es el prójimo, que fue la pregunta de Dinora, ¿quién es el prójimo? ¿Verdad? ¿Y qué tengo que hacer con él? Entonces dice que la pedagogía de Dios, o sea, la manera en que nos enseña con su misericordia, da la vuelta a la pregunta del doctor de la ley de a quién hacer el bien. Y la transfigura, la resplandece con su misericordia. Entonces, lo que era una materia de discusión entre los judíos, ¿verdad? Porque ellos no definían al prójimo más que solo aquellos que pertenecían a su mismo grupo, ¿verdad? Y había discusión sobre eso entre los judíos. El cristiano ya se define, porque Jesús lo define, ¿verdad? Y vamos a apoyarnos hoy en Juan Pablo II, porque él nos dice, San Juan Pablo II dice, no se pregunta a quién amar, dice, porque preguntarse quién es mi prójimo ya implica poner límites y condiciones. La pregunta legítima para todo cristiano y madre Mónica no es quién es mi prójimo, sino de quién debo hacerme prójimo. Y esa fue la respuesta que recibió Dinora y ahorita la ampliamos, ¿verdad? Pero el Papa nos está iluminando esto, ¿verdad? Ya no es tanto preguntarme, entonces, ¿quién es mi prójimo? Sino que el Papa nos dice, ¿de quién debo hacerme prójimo? Entonces, la responsabilidad de reconocer al necesitado, de reconocer a ese prójimo con esa cualidad del corazón de Jesús, es mía. Y entonces yo elijo a esas personas, pero Jesús nos da el lineamiento de cómo elegir a esas personas. Y entonces la respuesta de que a quién debo hacer yo prójimo mío, a quién yo debo hacer mi prójimo, dice, y es a cualquiera que sufra necesidad, aunque me sea desconocido, se va a convertir para mí en prójimo al que yo debo ayudar. ¿Verdad? Ahí no hay ninguna limitación, hermanas. Más que todo, puede ser que nuestra limitación sea prejuicio. Y ahí es donde el Señor dice que nosotros debemos dejarnos transformar en nuestra manera de pensar, en el Espíritu Santo, de nuestra manera de que tenemos las ideas en la mente, influidos por nuestra cultura y nuestras tradiciones, lo que hemos aprendido de niños, de adolescentes, de adultos, ¿verdad? A las personas que hemos escuchado, algunas con autoridad y algunas que les hemos dado la autoridad, que seguimos nosotros esos lineamientos, y hoy el Señor nos dice, el único lineamiento aquí es que tú tienes que hacer, a quién debes de saber, de quién debes hacerte prójimo, y es toda persona necesitada, aunque no la conozcas, que se convierte en tu prójimo y a la que debes ayudar. Y entonces ahí está la respuesta, hermanas, de ignora directa, ¿verdad? Ninguna limitación tiene la misericordia de Dios en nosotros para que podamos asumir a alguien, aunque tenga los pecados más negros y horrorosos que han existido en la humanidad, ¿verdad? Debemos convertirlo en nuestro prójimo, orar por él, llevarlo a nuestra intimidad y presentárselo a Jesús para que él en su misericordia lo transforme.
el Papa Francisco acuñó una nueva palabra que se llama la proximidad. Proximidad, ¿verdad? Que dice, nos invita a ser islas de misericordia en medio de este mar de indiferencia en el que vivimos. Y eso es muy actual, ¿verdad? Nosotros somos llamados a ser estas islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia. Imagínese usted que alguien ha naufragado en ese mar de indiferencia, de maltrato, de violencia, de maldad, ¿verdad? Y entonces mira que hay una isla en donde él puede sobrevivir. Pero en esa isla hay personas que no la dejan entrar porque no es de su grupo, no es de su familia, no es de su religión, no es de su raza, no es de su color, no es de su mismo pensamiento. Y entonces el que está naufragando, ¿qué pasa con el que está naufragando? Está necesitado de alguien que tenga misericordia para vivir. Y eso es lo que a nosotros nos está preparando el Señor, para que nosotros seamos esas islas, dice, de misericordia. Qué lindo, ¿verdad? Ahora yo me imagino a usted haciendo la isla de misericordia ahí en su casa, ¿verdad? A donde todos los que naufragan ahí de su familia la buscan y le piden oración y se acercan a usted y dicen, ay, pida usted por mí, ore por mí, interceda por mí, ayúdenos, explíqueme esto. Y entonces usted con la misericordia de Jesús está ahí, siendo esa salvación en Jesús. Y ese es el reino de Dios. Entonces, para ya concluir, hermanas, ante la pregunta de quién debo hacerme mi prójimo, mi respuesta debe de ser para mí, mi prójimo es cualquier persona que sufre necesidad, aunque sea un desconocido. Aunque sea una persona que se ha equivocado enormemente, que sea pecadora. Yo lo tengo que hacer mi prójimo. ¿Qué significa en la enseñanza que hemos recibido, hermanas? ¿Qué significa hacerme prójimo? Significa hacerlo mi hermano. Eso significa. Lo tengo que hacer mi hermano en Cristo, porque es hijo de Dios. Hijo de Dios, hermano de Jesús, aunque esté equivocado. Y lo debo introducir en mi corazón, haciéndolo íntimo. Lo ayudo con caridad, con lo que puedo. Lo llevo a la posada, que es una posada temporal, que es la iglesia, mientras vamos a la casa del Padre. Y oro por él desde el corazón de Jesús. Bueno, espero que esta enseñanza quede ya bien clara, hermanas, porque ya nosotros, en este momento, ya después de haber recibido la gracia de Dios, del Espíritu Santo, que es la misericordia de Dios, ya nuestro corazón ya no puede tener malos sentimientos, ni esos juicios, y menos las condenas hacia cualquier persona que nos necesite. Ay, hermano Carlito, pues es que es dificilísimo, sí es dificilísimo. Ay, pero mire, a mí me cuesta todavía, sí, a todos nos cuesta. Ay, es que no sé si eso cuánto tiempo me va a llevar, pues el tiempo que tú vayas dejando que la misericordia de Dios te vaya transformando. Y solo recuérdate lo que a mí me dijo el Señor, ¿verdad? Si tú que derramaste mi sangre, Carlos, recibiste misericordia, ¿por qué no va a recibir otro? Tanto derecho tiene él como tú. Y eso es lo que nos dice el Señor en esa oración que les mencioné de la novena al Sagrado Corazón de Jesús y a su misericordia de Sor Faustina. Ahí es donde el Señor dice, todos, no hay uno solo fuera de mi misericordia. Y lo vimos en el tema pasado. No hay ninguno fuera de su reino. Todos son llamados. Todos pueden aspirar a ser el reino de Dios. Así como yo, que recibí la gracia de Dios y el perdón de mis pecados, y que tengo que reparar los malos hechos, hermanas, que hice, ¿verdad? Y no solo repararlos, sino que también cargar con mi cruz de aquellas heridas que todavía están abiertas y no hay manera que sanen, porque el Señor sabe que yo tengo que estar ayudándolo a Él a sanar esas heridas, pero ya con el corazón misericordioso, eucarístico que recibo de Jesús, que me hace ser prójimo de esas personas necesitadas. Ahora mi prójimo es mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos y ustedes. Ustedes son mi prójimo.
porque son personas necesitadas de Dios. Y mi trabajo es ir con Jesús y llevárselos, ¿verdad? Pero no se los puedo llevar peleando, ni teniendo celos, ni teniendo y hablando mal de ustedes atrás de ustedes, ni teniendo envidia, ¿verdad? O soberbia o vanidad. No puedo, porque no llevo a Jesús, así ahí no va Jesús, ahí va Carlos. Y entonces Carlos tiene que morir a sí mismo para que sea Cristo el que vive en mí. Y entonces Cristo, yo llevo a Cristo que Cristo es el reino de Dios. Entonces yo le presento a usted el reino de Dios. Y es lo que estoy haciendo con esta catequesis, ¿verdad? Pero es desde la misericordia de Jesús. Entonces, hermanas, el hacernos prójimo quiere decir que yo tengo que hacer a esas personas necesitadas, hacerme yo su hermano. Yo decido, ¿verdad? Toda aquella persona que me envíe el Señor a partir de hoy, necesitada, es para que yo me haga su hermano. Ahora, yo tengo la decisión, ¿me hago hermano o no? Entonces ahí voy a descubrir qué tanto prejuicio e ideas tengo en mi mente, que no son de la misericordia de Dios. Todos aquellos complejos y las vanidades, orgullitos que tenemos. Ay, bueno, ay, ya no, a ese no, ese me cae mal, ese no lo voy a perdonar jamás, ¿verdad? Todo eso es aquello que está impidiendo, que es un enemigo del reino de Dios todavía en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la solución que el Señor nos dio a través del testimonio que les di la vez pasada? Pues entreguémosle todas esas debilidades, todos esos pensamientos, todas esas necedades que nos impiden mirar el horizonte de la misericordia de Dios. Entreguémosela en el momento de la consagración, ahí en la cruz con Jesús, para unirnos a su sangre, ¿verdad? Porque es una sangre que estamos derramando de Jesús. Y si seguimos con esos pensamientos necios, vamos a seguir derramando la sangre de Jesús. Y yo no quiero, y usted tampoco. Yo estoy seguro que no quiere, usted tampoco. Y entonces para eso tengo que morir a mí mismo, porque he estado viviendo toda mi vida con esos pensamientos negativos que los he aceptado como ciertos y me cuesta desprenderme de ellos porque siento como que me estoy quedando sin ninguna identidad. Y la respuesta es que al revés, ya nosotros ya no tenemos que tener más identidad que ser cristianos, o sea, ser de Cristo. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra identidad. Allí donde el ser humano llega a su plenitud, en la plenitud de ser humano como Jesús, con su corazón misericordioso eucarístico. Bueno, ese al que he hecho mi hermano, me sigo poniendo el ejemplo de Castro aquí. Estoy orando por él, para que el Señor lo toque con su misericordia y que él haga la justicia divina. Ese al que he hecho mi hermano es Jesús. Él es Jesús. Entonces estoy amando a Jesús en él, cuando actúo con misericordia. Reflexionemos entonces profundamente en esto que hemos escuchado, hermanas, para que viviendo esta experiencia de misericordia en nosotros, podamos compartirla con las demás personas y podemos decir, bendito sea Jesús en todos aquellos hermanos y hermanas que pondrá en mi camino histórico para que con el corazón misericordioso eucarístico que recibo de Jesús, yo los ame con toda su misericordia. Amén. Bueno, ahora enamoradas de Jesús, vamos a continuar con nuestra catequesis. ¿Verdad? Hoy vamos a ver el tema número 13. El banquete de bodas, un llamado a pertenecer al reino. Asistir al banquete del Señor es estar dispuestos, dice, a vestir el traje de fiesta. Vamos a ver, ¿verdad? Que somos invitados a una fiesta y hay que ponerse el traje. ¿Y cuál es el traje de la fiesta para estar en el banquete de bodas del Señor? Es la misericordia, hermanas, es el amor. El amor. Entonces yo tengo que presentarme a ese banquete lleno del amor de Dios, lleno de ese corazón misericordioso eucarístico de Dios. ¿Verdad? Porque cuando el Señor me sana en esa consagración, ¿verdad? Y me uno a Él en el sufrimiento y en todas mis debilidades, entregándolas que sean sanadas y rescatado yo por la sangre de Cristo. Entonces, cuando comulgo con Jesús, yo ya voy sano y santo y puro e inocente.
Y entonces yo ya puedo llevar ese corazón misericordioso a los demás para decirles e invitarlos a ese mismo banquete que yo estoy viviendo. Porque, hermanas, vivir la misericordia de Dios es el mayor banquete que podemos tener en nuestra vida, porque su misericordia nos hace libres. ¿Ya? ¿Qué maldad vamos a estar cometiendo nosotros teniendo la conciencia de que Jesús nos ha dado su propio corazón para amar? Vamos a leer entonces, le voy a proclamar aquí la cita bíblica que nos sugieren, que es Lucas 14 y en los versículos, para que entremos en el contacto con la palabra de Jesús. Recordemos que Jesús es el que nos está enseñando a través de su palabra. Y hagamos la nuestra para que podamos disfrutarla. Entonces dice que un sábado entró Jesús a comer en la casa de uno de los jefes de los fariseos. Imagínense usted, se fue a meter a la cueva de lobos. A aquellos que querían matarlo, aquellos que no comprendían por su estrechez de mente las enseñanzas de Jesús. Dígame usted, esa enseñanza que le estaba dando al doctor de la ley sobre quién es mi prójimo, era algo malo para el doctor de la ley. Era algo ofensivo para el doctor de la ley. Le estaba enseñando algo que no debía enseñarle Jesús, o le estaba ayudando a asumir el espíritu con que Dios dio la ley. Pero a pesar de eso, que nosotros sabemos, y dicen, ¿cómo no pudo darse cuenta? No se daban cuenta por la estrechez de la mente, porque querían seguir haciendo lo que ellos consideraban que era lo correcto, porque así habían vivido siempre. Hoy en este banquete tiene usted que preguntarse si no está igual que estos fariseos. Tal vez usted está cerrada en su mente y no hay modo que la convenza la enseñanza ni la palabra de Dios. Yo conozco personas que van a misa, escuchan la homilía, reciben una enseñanza, pero dicen a ese no lo perdono, aunque me lo pida Jesús. Todavía no abren su mente. Espero que ustedes a través de estas enseñanzas no solamente abran su mente, sino también su corazón. Entonces dice que Jesús entró a la casa de uno de los jefes de estas personas con esa cerrazón mental. Y al observar, dice, cómo los invitados elegían los mejores puestos, les hizo esta recomendación. Cuando alguien te invite a una boda, no te acomodes en el primer lugar, no sea que haya otro invitado más importante que tú. Y al que le había invitado le dijo, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten a ti y con eso quedes pagado. Uno de los convidados que oyó esto le dijo, dichoso el que pueda participar en el banquete del reino de Dios. Jesús le respondió, un hombre daba una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a sus criados a decir a sus invitados, vengan, que ya está todo preparado. Pero todos, uno tras otro, comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El criado regresó y refirió lo sucedido a su señor. Entonces el señor se irritó y dijo a sus criados, sal deprisa a las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a los pobres y a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Más tarde el criado dijo, Señor, se hizo como mandaste y todavía hay sitio. El Señor le dijo entonces, anda a los caminos y veredas y convence a la gente para que entre hasta que se llene mi casa. Pues les digo que ninguno de aquellos que habían sido invitados probará mi cena. Y ahí termina la cita. Bueno, es una invitación a una cena, un banquete gratuito. Porque el banquete que simboliza el reino de Dios, hermanas, es gratuito. Y Dios invita, tiene sus invitados especiales, ¿verdad? Y en ese momento Jesús estaba refiriendo, porque estaba en la casa de un jefe de los fariseos, a que los israelitas, los judíos, en ese momento eran los invitados de honor del banquete del reino de Dios.
Nada más que ahí tenían al Mesías invitándolos a compartir ese reino de Dios de misericordia. Pero él viendo, ¿verdad? Sabiendo de que en su estrechez de mentalidad, ¿verdad? No aceptaban la invitación a participar del reino de Dios, entonces incluyó a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. ¿A quiénes incluyó? A las personas necesitadas, los enfermos, ¿verdad? Los que son pobres, y vimos que son los pobres del espíritu. Quiere decir, todos aquellos que estaban necesitados. Y aún así el criado regresa y le dice, mira, vinieron, ellos sí vinieron. Los necesitados llegaron, mire. ¿Cómo no iban a llegar? Estaban invitados a una cena gratuita, ¿verdad? Una cena en donde ellos iban a comer, donde ellos iban a recibir aquello que iba a cumplir sus expectativas y sus necesidades sociales. Era la casa de aquella persona importante que está invitando a un banquete, ¿verdad? Porque te invitaba a un banquete porque tenía capacidad para poder invitar. ¿Verdad? Podía pagar pues ese banquete. Entonces ellos estaban felices, ¿verdad? De pertenecer a ese banquete. Y entonces dice, hicimos lo que mandaste, dijeron los criados, y todavía hay sitio. ¿Verdad? Y entonces dijo el Señor, vayan que inviten a todos los que se encuentren en los caminos y veredas, que no se quede nadie sin recibir, y convenzan a esas personas, dice, miren, convénzalas. No solo la invitación, sino que hay que llegar con esa invitación, pero con el convencimiento de la fe, y decir, hermano, no te pierdas el banquete del Señor. Ven con nosotros a vivir esta experiencia de su misericordia. Ay, bueno, veamos entonces algunas pistas que nos pusieron ahí en el manual de la catequesis para que vamos a leer las pistas y después les doy la reflexión acerca del tema. Dice que en el contexto, hay que ponerse en el contexto entonces de esa época en la que vivía Jesús, los banquetes mesiánicos que aparecen en los evangelios, ¿verdad? Entonces es que se presenta Jesús como el Mesías. Ahí se está presentando Jesús como el Mesías que trae el reino de Dios a estos fariseos, ¿verdad? Pero el hombre, dice, se desgasta demasiado en sus ocupaciones y no tiene tiempo para lo auténticamente importante. Y esto es muy cierto aún, hermano, ¿verdad? Hermanitas, ¿hay cuántas personas ahorita? Aquí pudiéramos tener un Zoom ahí de 100 personas ahorita. Pero no, somos 8, 9, 10. Y muchas de las personas realmente no pueden, pero hay otras que sí pueden participar, ¿verdad? Pero se desgastan demasiado en sus ocupaciones y no tienen tiempo para lo auténticamente importante. Como estas excusas que dieron estas personas, ¿verdad? Que el campo, ¿verdad? Que se acaba de casar, que tenía que hacer, ¿verdad? Que siempre había alguna circunstancia que tenía más valor que participar en el banquete. Bueno, esta es la enseñanza, hermanas. Tú tienes algo que es más valioso que estar sentado a los pies de Jesús escuchando su enseñanza. En tu agenda, supongo que yo hago esto. Yo anoto en la agenda la fecha, ¿verdad? Tal día y tal hora tengo un compromiso con la comunidad Madres Mónicas. Yo acepté ese compromiso con responsabilidad. Quiere decir que yo tengo que responder a esa confianza que me han delegado las hermanas. Lo tengo que hacer con gozo y con alegría porque el Señor me está llamando y me está enviando. Pero viene Carlitos y empieza a decir, ay, miren hermanas, perdone, pero fíjense que ustedes me permitirían que el jueves no demos la enseñanza porque la verdad es que tengo un webinar que voy a recibir ahí de Europa de un producto que tengo que vender y es cabal que coincidió con el día y la hora y no voy a poder estar con ustedes. O no, le digo a mi esposo en la tarde, mira, no tengo ganas de darle enseñanza.
Yo le voy a decir a la hermana Beatriz que miren qué hacen, porque yo ya, hoy estoy cansado. Y entonces antepongo yo mis necesidades, ¿verdad? Antepongo yo mi criterio y le doy más importancia a otras actividades que a lo que yo me he comprometido con el Señor. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Tú tienes algunas actividades o cuando tú dices, yo tengo que estar con el Señor, estoy con el Señor? Claro, hay una emergencia, ¿verdad? Una enfermedad grave, algo sucedió en la familia, pues es natural, hermana, eso no me estoy refiriendo a eso, el Señor eso lo comprende, sino que estoy refiriéndome a aquello que es voluntario, en donde yo decido hacer una cosa diferente de la que me he comprometido ante el Señor. Bueno, entonces dice que ahí se resaltó en esa parábola, estaba resaltando de que muchos de estos invitados al banquete, invitados a participar del reino de Dios, pues no participaban porque tenían otras cosas más importantes que realizar. Están dispuestos, dice, a gastar el tiempo en lo que no es importante. Y entonces dice que en la parábola se consagra una fiesta que no tiene fin. Jesús invita a vivirla desde ahora y a dejar de ocuparse por cosas que hacen perder la oportunidad de gozar de la fiesta del reino. Así que si te encontramos nosotros alguna razón que nos impide dejar de primero al Señor, tenemos que quitarlas para poder disfrutar nosotros de esa fiesta que es interminable, hermanas. Ya comenzó en nosotros, ya no termina. Y aquí hasta Dios, ¿verdad? Y en Dios tampoco termina, porque ahí es la mayor fiesta y el mayor banquete. En San Mateo nos menciona también el manual que hay, San Mateo nos presenta en la parábola, trata también de la cena de la boda del hijo del rey, ¿verdad? Esta es otra parábola similar, ¿verdad? Entonces a la cena finalmente ahí se acuden los pobres, pero llega una persona sin traje de boda. En ella se hace alusión a las bodas escatológicas, quiere decir a las bodas de la segunda venida de Jesús, que se llevarán a cabo al final de los tiempos entre Jesús, el esposo, y la iglesia, la esposa. ¿Verdad? Entonces el banquete del reino también se mira como una boda. Entonces Dios prepara la boda de su Hijo Jesús, quien es el esposo. Y vamos a aprovechar a Juan Pablo II, ya que nos está acompañando desde el inicio, para que nos explique un poquito acerca de qué significa la boda del Hijo de Jesús y Jesús como esposo. Dice, Juan Pablo II nos da una explicación a esta parábola. La parábola del banquete nupcial presenta el reino de Dios como una iniciativa de Dios. Entonces, eso lo inicia Dios. Incluye también el tema del amor nupcial. El hijo, para quien el padre prepara el banquete de bodas, es el esposo. Aunque en esa parábola no se habla de la esposa por su nombre, la circunstancia y otros textos bíblicos del Nuevo Testamento identifican a la iglesia con la esposa. Entonces es la boda entre Jesús y su iglesia. El traje de bodas. ¿Qué será el traje de bodas? Y entonces Juan Pablo II nos da una explicación. Dice, el desenlace de la parábola indica que la participación definitiva en el banquete nupcial está supeditada a ciertas condiciones esenciales. No basta haber entrado en la iglesia para estar seguro de la salvación eterna. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo has entrado aquí sin traje de bodas? Entonces vamos a detenernos un minuto aquí, lo que nos dice Juan Pablo, San Juan Pablo. No basta haber entrado en la iglesia para estar seguro de estar salvados, hermanos. Y eso a veces no tenemos mucha conciencia nosotros ni los parroquianos que nos acompañan. Porque creemos que como ya estamos ahí, ¿verdad? Ahí estamos en la iglesia, ya estamos bien. Como hablábamos de aquellas personas, ¿verdad? Que están comulgando y están a favor del aborto. Ellos creen que están salvándose, ¿no? Por estar en la iglesia, por haberse comulgado, por estar ahí delante de la gente siendo hipócritas y mentirosos. Y engañando a la gente, creyendo que están engañando a Dios.
O cuando nosotros, ¿verdad? No somos capaces de dejar nuestros enojos, nuestra soberbia, nuestro orgullo, a pesar de que hemos comulgado con el Señor. Entonces, hay ciertos requisitos, dice de San Juan Pablo, dice, ¿verdad? Y ese requisito importante que nos hace Jesús para vivir en ese con traje de bodas en el reino de Dios, dice que lo que hace es de que nos habla acerca de que ese traje es el mandamiento del amor de Dios, que es el principio de la vida divina y de la perfección según el modelo del Padre, ser perfectos como perfecto es nuestro Padre Celestial, ser misericordiosos, ¿verdad? La perfección en Dios es la misericordia, como es misericordioso vuestro Padre Celestial. Entonces Juan Pablo nos dice, se trata del mandamiento nuevo que, como enseña Cristo, consiste en esto. Así como yo os he amado, nos dijo Jesús, así os améis también vosotros, los unos a los otros. Por ello, dice, parece posible relacionar, dice, que el traje de boda, nos dice Juan Pablo, como condición para participar en el banquete, es precisamente ese amor que Jesús quiere que nosotros tengamos y lo vayamos a dar. Bueno, ahí termina esa introducción de este tema y es muy sencillo, hermanas, y es bien lindo. Yo le voy a dar ahora las preguntas que les hice de reflexión para que vayamos aterrizándola para las cosas prácticas, pero la introducción estuvo buenísima. ¿Por qué? Porque miren, hermanas, si nosotros estamos en ese banquete que es la Santa Eucaristía, unidos a Jesús y salimos comulgando con Jesús con nuestro corazón misericordioso eucarístico, ya tenemos el traje de bodas. Ya estamos vestidos para el reino de Dios, ya estamos invitados al banquete, hemos estado en él y nos ha enviado a invitar a otros al mismo banquete eucarístico. Entonces ahí tenemos el ejemplo de la realidad práctica de esta parábola, ¿verdad? Ahora, los que tienen la estrechez de mente todavía, como este jefe y los fariseos que estaban en su casa, ¿verdad? En donde no querían salir de su pensamiento ideológico, donde todavía no querían vivir esa comunión en la misericordia de Dios, donde ellos querían quedarse encerrados en sus pequeños grupos, en sus pequeñas ideas, y no permitían que la iluminación en el Espíritu Santo que estaban recibiendo del enviado de Jesús su Hijo penetrara en esos corazones duros. Y a pesar de estar cenando con Jesús, imagínense usted, estaban cenando con Jesús. Entonces recapacitemos nosotros, hermanas, esa cena con Jesús es la Santa Eucaristía. ¿Y estaremos nosotros cerrados todavía en nuestra mentalidad? ¿Todavía estaremos nosotros luchando con mantener nuestra identidad personal en nuestra manera de pensar que hemos adquirido en todos los años de nuestra vida? Creyendo que como lo hemos aprendido, lo dijo la abuelita, lo dijo mi mamá, mi papá, mi maestro, mi jefe, mi esposo, ellos tienen la razón. Y a la luz del Espíritu Santo el Señor nos dice, no, solo la palabra de Dios tiene la razón. Cuando nosotros decimos, ay, voy a ayudar a esa persona, ay, ¿para qué la vas a ayudar? ¿Acaso la conoces? Ay, pobrecito, pues hay que orar por él. ¿Cómo vamos a orar por él? Mira, si es un desgraciado. Y cuando actuamos de esa manera, hermano, estamos actuando así como estos fariseos. Nosotros los vemos a ellos, ah, qué bárbaros, no, sí, los bárbaros somos nosotros, que teniendo todas estas enseñanzas, aún seguimos persistiendo en esa estrechez de mentalidad. Dejemos que el Señor hoy, en esta parábola del banquete, nos abra la mente, porque la invitación es para todos nosotros. ¿Quiénes seremos nosotros, hermanos? Seremos los principales invitados del Señor porque estamos recibiendo su misericordia, estamos en una parroquia, pertenecemos a una comunidad que ha formado Jesús. La Madre Mónica, mire cuánto nos ama y a nosotros nos invita primero a través de esta catequesis. Seremos esos invitados que le vamos a poner excusas al Señor. La primera pregunta sería yo, Emilia o Magda o Beatriz, estoy consciente que he sido invitada personalmente al banquete del reino de Dios.
¿Soy consciente de eso? Yo, Dinora, Emilia, Clarita, ¿cómo reacciono ante esta invitación? ¿Cuáles son mis excusas? Y esto hay que meditarlo bien, hermanas, porque nosotros tenemos muchas excusas escondidas ahí, que son razones que a veces nos damos para no hacer las cosas de Dios. Y las vamos dejando a un lado, cuando nuestra primera obligación es el Señor. Otra pregunta que podemos hacernos, a ver, Shenita, Vilmita, ¿cuáles son mis semejanzas que tengo yo entre los sirvientes, los discípulos del reino y yo? ¿Qué hicieron los sirvientes enviados por el Señor? ¿Hicieron caso o no hicieron caso? Le cuestionaron al Señor y decían, ay, ¿cómo vas a invitar a esas personas? Y si no quieren venir, que no vengan. Y tan necios, ¿cómo vamos a ir a invitar a la calle ahí a todos los que están pasando ahí? No, hombre. ¿Le dijeron así al Señor o simplemente hicieron en obediencia lo que el Señor les mandaba? Que era invitar al banquete del reino de Dios. Entonces pregúntate, ¿tú tienes esa actitud de ese sirviente obediente y humilde a la voluntad de Dios que se está manifestando hoy, que quiere que tú estés en ese banquete para recibir su misericordia y vayas a buscar a esos prójimos? El sirviente fue a buscar al prójimo, fue a hacerse hermano de todos ellos, los hizo invitados del Señor. Él no era el que estaba invitando, de él no era el banquete. Tuyo tampoco, es de Jesús. Pero la orden para que hay que obedecer al Señor Jesús es ir a invitar con misericordia a todos esos necesitados a través de ese corazón misericordioso eucarístico que el Señor nos da en la comunión. Y por eso es de que cuando más frecuencia vamos a la Santísima Misa y comulgamos con el Señor, vamos a estar mejor preparados para hacer esa invitación como la quiere que la hagamos, que la haga el Señor. Porque si he caído en la debilidad, he caído en la tentación, todavía no he logrado esa profundidad de misericordia, pues para eso es el sacramento de la reconciliación y después comulgar con el Señor, primero consagrándome y después comulgando con Él, para mejorar, santificarme y volver a invitar y salir a invitar a todos aquellos que ponga el Señor en mi camino por todos los medios. Entonces preguntémonos si hemos aceptado la invitación al banquete del reino de Dios, si estamos conscientes de lo que significa para nuestra vida, y ahí está nuestra verdadera identidad, hermanas, como cristianas y cristianos que somos. La identidad es ser como Cristo, y esa es nuestra identidad. Y Cristo anunció el reino de Dios con su misericordia, a través de su corazón, y fue a buscar a todos los necesitados y los hizo sus hermanos, a ti y a mí. Y quiere que en Él nosotros vayamos a ser nuestros hermanos para Jesús, a todos aquellos que nosotros los encontremos y los invitemos al banquete del reino de Dios, siempre y cuando hemos participado nosotros de ese banquete, siempre y cuando nosotros hemos superado esas excusas que nos damos para participar. Entonces, ¿cómo debería de ser mi trabajo como discípula misionera para colaborar con Jesús en ese anuncio del reino de Dios? Pues mi primera obligación es participar del banquete, participar de la Santa Misa en santidad, hermanas, en gracia de Dios. Recibir a Jesús, comulgar con Él y entonces con Jesús, por Él, con Él y en ese corazón misericordioso eucarístico que ya me dio, entonces ya ir a proclamar el reino de Dios. ¿Cuáles serán las excusas más frecuentes que escuchamos cuando llamamos a las personas a participar en una actividad relacionada con Dios? ¿Verdad que ustedes saben? Ay, la hermanita dijo que no sé qué, que sí se iba a conectar, pero que dijo que no, ¿verdad? Ay, la otra dijo que sí, no, la otra ni responde las llamadas. La otra escribió nada más que dijo que cuando pudiera lo iba a hacer. Vaya, eso es en nuestra comunidad. Y hay otras personas que las hemos invitado, ¿verdad? Y que pareciera como que no. Yo mando, mire, con más de 70 invitaciones en cada predicación que tengo. Y cuando veo quiénes se inscriben, pues no se inscriben. Pero yo necio, ¿verdad? El Señor me dijo que invitar. Entonces yo invito. Yo invito. He mejorado mis invitaciones para que por lo menos reciban un mensaje en la invitación.
¿verdad? Pero yo invito y oro por esas personas para que el Señor las conduzca al banquete de la palabra de Dios. Entonces, hay muchas excusas, que no tengo tiempo, que los niños, que sí, bueno, mire, y nosotros, ¿cómo tenemos que ver esas excusas? Porque en este momento introdujo el Señor esta pregunta, no lo hizo al principio, lo hizo a este nivel. ¿Sabe por qué? Porque lo tenemos que hacer a través de la mirada de Jesús en su corazón misericordioso, ¿verdad? Y comprender a la hermana que no puede conectarse. O comprenderla porque en este momento todavía no está preparada para participar. Pero eso no quiere decir que yo la vaya a desamparar o la vaya a despreciar. Es el momento en que Jesús me está diciendo, esa hermana que no se ha podido comunicar, que no se ha podido conectar, ella es mi prójimo. Ella es Jesús. Está esperando que yo llegue con la misericordia de Jesús y la acompañe, y si no le ayude y le comparta lo que aprendí y le mande el video y o lo veamos juntas o le mande el PDF y yo tengo que ver la manera o le invito a mi casa para que venga y lo vea, o yo tengo que buscar la manera de llevar el reino de Dios a esa persona porque el Señor me la puso en el camino y ahora me está diciendo que yo la tengo que hacer mi hermana. Y realmente sí es mi hermana, pero no se nota. No se nota porque no la estoy tratando como la hermana necesitada. La estoy viendo y tal vez estoy siguiendo de largo. Ese es un ejemplo con quien conocemos y también tenemos que aplicarlo con quien no lo conocemos. Y finalmente, hermanas, estamos conscientes que primero es la misericordia de Dios, que primero es la mirada misericordiosa de Dios para ver a nuestros hermanos, porque así se nos va a facilitar y va a ser correctamente realizado, que yo pueda ver a mi prójimo y hacerlo mi hermano. Entonces al final usted tiene ahí un compromiso que debe hacer con Jesús al leer estas preguntas y dígale al Señor, según lo que el Señor ha producido en su corazón, dígale, Señor, yo quiero que me des tu corazón misericordioso, eucarístico, y con él yo pueda descubrir la necesidad de mis hermanos, de mi prójimo, todo aquel que tú presentes en mi vida, hacerlo mi hermano, llevándolo a mi corazón, a la intimidad de mi corazón, orar por él y proveerle todo lo que yo pueda con una acción de caridad, con una obra de misericordia. Que no sabe, pues le voy a enseñar. Que falleció su familiar, le voy a dar la paz en Jesús y dar la esperanza en la resurrección. Que no tiene dinero, pues voy a buscar con otras personas que le ayudemos económicamente si yo no tengo, pero algo tengo que hacer. Si le puedo compartir un poco de mis víveres, de mi pan, de mi jabón, de lo que tengo, gloria a Dios. Si no, pues mi ropa, y si no, pues buscar la manera. Yo tengo que ayudarlo, porque Jesús me la puso en el camino para que yo la ame. Y ya me dijo que en ella está Él. Bueno, démosle gracias al Señor entonces por esta enseñanza. Espero que todas ustedes y yo podamos participar de la Santa Misa. Y cuando esté el momento de la consagración, entreguemos nuestro corazón que todavía está duro para poder amar con esa misericordia infinita a los hermanos que el Señor nos va a poner en nuestro camino. Padre bueno y misericordioso, te damos infinitas gracias por habernos permitido estar sentados ante los pies de Jesús y Virgencita María. Gracias por la enseñanza recibida y a ti también deseamos decirte que te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente en el Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanas, por siempre sea alabado, que Dios les bendiga mucho. Gracias, don Carlos. Muchas gracias.